pues estamos con la serie, ahora en diciembre, que todos celebramos Navidad, estamos con la serie ¿Quién es Jesús? Qué importante que podamos saber quién es Jesús. Y el tema de esta noche, un nacimiento con gran propósito. Un nacimiento con gran propósito. La mayoría de las personas saben que celebramos el nacimiento de Jesús. Lo celebran diferentes religiones. Pero tal vez que muchos de ellos no sepan que fue un nacimiento con un gran propósito. Así que ese es el tema de esta noche, un nacimiento con gran propósito. Y hablaremos de Jesús, seguiremos hablando acerca de Jesús. Todos los que estuvieron conectados el domingo, los que vinieron a la reunión presencial, es impresionante lo que está pasando. Y Dios nos habló y el Espíritu Santo habló a través de su palabra predicada y muchos corazones están siendo afirmados en el conocimiento de Jesús. Muy importante conocer a Jesús porque ahí está la vida. Ese es el sentido de ser cristiano. Ese es el sentido de hacer todo lo que hacemos como cristianos. Y quiero decirte que tú lo sabes muy bien, iglesia, en esta época del año, gran parte del mundo celebra la Navidad, celebra, ¿verdad? Que bueno, pues los seres queridos se reúnen en un hogar en torno de una celebración, en torno de una cena que se hace y celebramos Navidad. ¿Pero qué es Navidad? Y Navidad quiere decir natividad o nacimiento. Significa que celebramos el nacimiento de Jesús. Pero no todos saben que fue un nacimiento con gran propósito. Y en esta noche queremos descubrir y que queremos poner en tu corazón, el Señor quiere poner en tu corazón el propósito de ese nacimiento, el gran propósito del nacimiento de Jesús. Un nacimiento donde nace la esperanza para la humanidad, el nacimiento de una esperanza de libertad para la humanidad, una esperanza de vida, una esperanza de sanidad, una esperanza de liberación, una esperanza total, completa. Esa es la verdadera celebración que debemos comprender y hacer cada día, ¿verdad? No solo en este tiempo de Navidad. Entonces, en otras palabras, Jesús es la razón de la Navidad. Jesús es la razón de la Navidad. Repite conmigo, Jesús es la razón de la Navidad. Esa es nuestra razón. Y en torno a Jesús nos reunimos las familias, convivimos, pasamos un tiempo agradable, nos gusta esta temporada, pero el propósito principal es que podamos comprender, entender el nacimiento de Jesús. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús y su propósito? Desde la caída de Adán, la Biblia nos enseña, desde los tiempos de Adán, desde el principio de todos los tiempos, cuando Adán se desvió y desobedeció a Dios, toda la humanidad quedó bajo las tinieblas, dice la Biblia, o sea, bajo una maldición en donde no podíamos encontrar la plenitud. Y Dios tenía un plan para salvarnos. Así que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de ese plan. A través de toda la Biblia, a través de la antigüedad, Dios hablando por medio de hombres llamados profetas y sacerdotes y diciendo, va a llegar un día que vendrá la salvación, va a llegar un día que los rescataré del pecado, va a llegar un día en que los voy a sacar de la aflicción y de la tristeza para ponerlos en un camino de gloria, en un camino de gozo. Y te tengo noticias, iglesia, y tú que te conectas aquí por primera vez. Este es el tiempo del cumplimiento de esa promesa. El nacimiento de Jesús es el cumplimiento de la promesa de salvación, de la promesa de libertad, de la promesa de sanidad, de la promesa donde todo estaba roto, ahora cosas nuevas va a hacer el Señor a través de Jesús. ¿No es un nacimiento con gran propósito? ¿No es algo digno de celebrar? Cuando estés cenando ahí alrededor de la mesa con todos tus seres queridos, diles, oh, yo quiero darles este mensaje por si no sabían. Quiero decirles cuál fue el propósito del nacimiento de Jesús. Él creció, se convirtió en un hombre que vino a darnos un mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios, y luego fue a morir a la cruz por nosotros. Impresionante el amor de Dios a través de Jesús. Desde los tiempos antiguos se estaba anunciando esto. La salvación. Y este acontecimiento fue tan importante que cambió los destinos de la humanidad.
el curso de la historia, no solo el calendario, cuando nuestro calendario actual pues es 2021, que se cuenta a partir, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús, pero no solo cambió el calendario y el tiempo, sino cambió la historia, cambió destinos, destinos que estaban rumbo a algo trágico, hacia un rumbo incierto, y vino Jesús a cambiar la historia. Pero es necesario conocer a Jesús más allá de lo que sabemos. Él fue llamado el Hijo del Hombre. El domingo tratábamos este tema. Busca el video para que puedas darle seguimiento a toda esta serie de quién es Jesús. Pero Jesús vino a nacer en el tiempo indicado, en el tiempo prometido por el Padre. Quiero que me acompañes a Gálatas. Vamos a la Biblia a ver qué nos puede explicar la Biblia. Hay muchas cosas que nos puede explicar y qué podemos entender nosotros. Gálatas capítulo 4. Versos 4 y 5, la versión que voy a usar es Nueva Biblia Viva. Dice el verso 4, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, y así adoptarnos como hijos suyos. Oh, qué tremendo está este versículo. El apóstol Pablo está trayendo una revelación impresionante al escribir estas cartas a las iglesias que estaban en Galacia, y dice cuando se cumplió el plazo. ¿Cuál era el plazo? Lo que el Padre había prometido. Todos los profetas que vivieron en la antigüedad esperaban este tiempo. Esperaban la manifestación de estas cosas que les dejaba ver Dios. Dios les dejaba ver hacia el futuro, pero no les decía en qué tiempo y qué persona recibirían esto, qué generación. Pero ellos lo veían y anhelaban y decían, oh, esperamos que nosotros podamos ver estas cosas, que iba a enviar al Mesías, que iba a nacer un hijo de Dios, nacido sobrenaturalmente. Pero ellos no lo vieron físicamente, solamente lo vieron a la distancia a través de la profecía. Y dice aquí, cuando se cumplió el plazo, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios convirtiéndose en hombre, en forma de Dios Jesús, en el seno del Padre, en la gloria del Padre, viniendo, despojándose de sí mismo y viniendo en forma de hombre. Ese es uno de los milagros más impresionantes que vemos en la Biblia. Ningún otro ser humano ha pasado por esto. Solo Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Después nosotros nacimos de nuevo, eso lo explicaré más adelante, pero Jesús es el primero que viene nacido del Espíritu Santo y nacido de mujer, o sea, traía forma humana. Y dice, para comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, y así adoptarnos como hijos suyos. Somos hijos de Dios por causa de lo que hizo Jesús. Es maravilloso el propósito por el cual nació Él. Esta Navidad, tú estarás sentado con tus seres amados y estarás meditando en todas estas palabras y estarás lleno de esperanza y estarás lleno de gozo y de alegría, no importando las circunstancias que viviste en este año o lo que te esté rodeando, pero estarás sentado ahí reflexionando y diciendo, oh, gracias, Padre, gracias, porque estamos celebrando el nacimiento de cosas maravillosas que me están sucediendo a mí. Y entonces darás alabanza a Dios ahí en medio de esa cena, ¿verdad? El nacimiento del Hijo de Dios. Hace más de 2000 años Jesús nació en Belén, una ciudad que se encuentra al sur de Jerusalén en los montes de Judea. Y su nacimiento fue muy especial, porque fue rodeado de eventos sobrenaturales. Fue anunciado en el cielo y en la tierra. Pero todo el cielo celebró este acontecimiento. Había un mover de ángeles impresionante que varios testigos vieron. Así que la Biblia nos narra algo de esto, y en Lucas capítulo 1, verso 26 al 38, voy a leer esta parte de la historia que nos narra la Escritura. Lucas 1, 26 hasta el verso 38, la Nueva Traducción Viviente. Perdón. Dice el verso 26, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José,
descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y el verso 34 dice: ¿pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo, y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Eventos sobrenaturales suceden alrededor de el nacimiento de Jesús. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Es algo sobrenatural, no se puede explicar eso. Él escogió a esta mujer piadosa llamada María. Pero mira lo interesante de todo esto. No son casos aislados. Aparece Elizabeth, que era prima de María. Y Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. Ella no podía embarazarse porque era estéril. Pero había una promesa. Y entonces Dios cumple su promesa con Elizabeth. Ella engendra un hijo. Y ese hijo se iba a llamar Juan, el llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista traía un ministerio, una misión muy importante: anunciar los caminos del Señor. Y él fue por delante para anunciar una nueva etapa, una nueva temporada, un nuevo tiempo. El reino de los cielos se ha acercado. Él fue el primero que empezó a predicar, Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Así que era imposible que sucediera esto, pero para que María tuviera una convicción clara, el ángel le revela: mira, tu prima, la que decían que no podía tener hijos, ahora tiene 6 meses de embarazo y va a tener un hijo. Concibió. Y porque Dios cumple sus promesas. Entonces eso afirmó más a María de lo que le decía el ángel Gabriel. Y le decía: no tengas temor. No tengas temor, porque tendrás un hijo y le llamarás Jesús. Y será llamado el Hijo del Altísimo. Será descendiente del rey David, del linaje de David, de esa tribu de Judá, del linaje de David. Y será muy grande y lo llamarán el Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de sus antepasados y reinará para siempre. Su reino no tendrá fin. Lo que estaba en el corazón del Padre, manifestarse Él mismo por amor a todos nosotros. Tú que me estás escuchando de aquel lado, iglesia, por amor a ti, por amor a mí. Esto sucedió poco más de 2000 años atrás. Porque Dios ya estaba pensando en nuestra generación. Dios ya estaba pensando en este tiempo en que Él se diera a conocer el gran propósito del nacimiento de Jesús. Y el ángel lo afirma a María y le dice: no tengas temor, porque has hallado gracia, has hallado el favor delante de Dios y vas a concebir a un hijo llamado Jesús. Y el nombre de Jesús quiere decir Dios salva, Dios trae salvación. Así es que el Hijo de Dios estaba por nacer. Cuando vemos un poco más, voy a explicar el domingo y el próximo martes acerca de los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Jesús. Pero la Biblia, los diferentes evangelios nos dicen que hubo acontecimientos sobrenaturales, impresionantes. Ángeles fueron vistos en los pastores que llevaban sus rebaños a los montes y les anunciaron: ha nacido en Belén el Salvador, vayan, ¿verdad? Y decían: hosana en las alturas, que era una expresión de gratitud, una expresión de alabanza. Hosana, hosana en las alturas. Los ángeles estaban anunciando el nacimiento de Jesús. Unos hombres del lejano oriente, eran reyes del lejano oriente, vinieron a traer presentes a este niño, pero no venían a ver a un niño, venían a ver al rey que había nacido. Y vinieron a honrarlo y adorarlo.
acontecimientos sobrenaturales porque venía a cambiar la historia de toda la humanidad. Oh, ¿alguien está aquí conmigo? Así es que quiero hablarte de 3 puntos esenciales por los cuales Jesús nació. Jesús nació con un gran propósito. Y el primero es para dar su vida en rescate por nosotros. Para dar su vida en rescate por nosotros. Mateo capítulo 20, verso 28, versión 60, Reina Valera. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Jesús está hablando estas palabras en el Evangelio de Mateo, y Mateo escribe estas palabras. Él está siendo testigo de las cosas que dice Jesús y las que hace Jesús, y la multitud lo quería convertir en gobernador, pero él no tenía un propósito para ser político, ni para levantarse contra Roma, que eran los que estaban conquistando esas tierras. Él decía, mi reino no es de este mundo, mi reino es superior al de Roma y a cualquier otro conquistador que venga a estas tierras. Muchos querían hacerlo político, hacerlo el rey de Israel. Pero él dice, no, yo no vine a eso. Yo vine a servir. Yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Nos rescató de una manera de vivir que nos conducía al dolor, a la frustración, a la aflicción, a la enfermedad, a la tristeza, a la crisis, a los problemas, a la amargura, a muchas cosas que nos causaban angustia, temor, aflicción. Nos liberó de eso, nos rescató de vivir esa vida y de tener que pasar así por la eternidad con profundo dolor. Nos esperaba una eternidad con profundo dolor y soledad y tristeza. Y Él vino a rescatarnos. El propósito de su nacimiento es grande. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ver más allá de que pasamos estas fechas con alegría, con nuestros seres amados y disfrutamos la convivencia. Tiene que ver un poco más que eso. Eso es bueno, eso es muy bueno, pero necesitamos entender el propósito por el nacimiento por el cual nació Jesús. Ese era un reino espiritual que dominaba nuestras vidas. Lo que acabo de decir, esas tinieblas eran un reino espiritual que estaba gobernando nuestras vidas. Y cada quien en diferentes áreas de su vida, cada quien sabe lo que le afligía, lo que le angustiaba y le dolía de toda su historia pasada. Pero cada quien vivió un diferente contexto. Ese era un reino espiritual. Dominaba. Y por más que queríamos deshacernos de él, no podíamos. Los recuerdos nos traían, ¿verdad?, la tristeza continuamente, la aflicción o la ofensa y el enojo. Pero él nos rescató de esa manera de vivir. Dice Colosenses capítulo 1, verso 13. Nueva traducción viviente. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos rescató del reino de la oscuridad, del reino de tinieblas, donde Satanás, ¿verdad?, y todas esas huestes espirituales que nos tenían sometidos, gobernados, y fracaso tras fracaso, frustración, dolor, quebranto, adicciones y toda clase de cosas destructivas gobernaban la vida de las personas. Y dice que nos rescató de ese reino para trasladarnos al reino de Jesús, al reino de su Hijo amado. ¿No es maravilloso esto? Yo celebraría esto esta Navidad. Oh, me sacaste de las tinieblas. Ya no tengo que vivir así. Ya no tengo que vivir angustiado ni lleno de miedo y de temor. Ahora estoy en la luz, ahora estoy en la verdad. Todos los que son hijos de verdad, todos los que están en la luz, digan amén y digan yo estoy ahí y voy a permanecer y voy a seguir creciendo. Así es que este fue uno de los propósitos por los cuales Jesús nació, para dar su vida en rescate por nosotros. El segundo punto es que Él nació para darnos vida eterna, para darnos vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12. Reina Valera contemporánea dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna.
Y sabes, al principio alguien pudiera confundirse y decir, pero yo estoy respirando y tengo buena salud. Yo gozo de buena salud, tengo estabilidad, no estoy mal en mi vida, yo tengo vida. Porque tenemos ese concepto acerca de la vida. Antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jesús, antes de tener el entendimiento de lo que es el concepto correcto de vida, pensábamos que el tener buena salud y que estuviéramos bien, ¿verdad? Sin ningún problema, eso es tener vida. Y eso es parte de la vida, pero esa no es la vida completa. La vida eterna es algo más que eso. Es una calidad de vida sin límite de tiempo, porque la eternidad no está sujetada por el tiempo ni por el espacio. Es una vida que está por encima de eso. Aún después de esta vida, tendremos una vida eterna con Dios. En Cristo nuestra vida trasciende a la eternidad. Cuando tú te has unido a Cristo, cuando tú lo has recibido como Señor y Salvador de tu vida, entonces entras en una dimensión de eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida va a transcurrir aquí en lo natural, ¿verdad? Y aprenderemos principios, fundamentos, valores del reino de Dios para tener un propósito en esta vida. Pero cuando se acabe nuestro tiempo en esta vida, seguiremos en una vida eterna con la presencia del Señor. ¿Sabes? Quiero decirte esta gran verdad, iglesia. La Biblia nos enseña que todos, creyentes y no creyentes, existiremos eternamente. Existiremos eternamente. Pero es la calidad de esa existencia la que nos va a separar. ¿A qué me refiero? A aquellos que aceptan la salvación, aquellos que aceptan a Jesús y que tienen la vida, como acabamos de leer este versículo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tienes a Jesús, tienes esa vida eterna. Aquellos que recibieron y aceptaron a Jesús, esa calidad de vida estará en Dios, esa eternidad estará en Dios. Es impresionante, ¿verdad? Pero aquellos que rechazan el camino de Dios, aquellos que están en rebelión, aquellos que se levantan en contra de los hijos de Dios, de sus enviados, esos no verán esa eternidad como describe la Biblia. Esa eternidad se describe en la Biblia como muerte eterna. Todos somos seres eternos, pero la diferencia es que si tú tienes a Cristo Jesús, si tienes al Hijo, tienes vida eterna. Una garantía que vivirás aquí cumpliendo un propósito grande y conociendo más de Dios, pero cuando se acabe nuestro propósito en esta tierra, iremos a una vida eterna con Él, de gran gozo. ¿No es impresionante que el nacimiento de Jesús tuvo un gran propósito? Un nacimiento con gran propósito. La venida de Jesús no fue un niño nada más que se quedó ahí en la historia. Algunos pueden decir, oh, el niño Jesús lo vamos a celebrar. Oh, espérame, ese niño creció y tuvo un gran propósito para traer el reino de Dios a la tierra y darnos salvación. Amén. Y número 3, para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Dice Juan 1:12, la versión actualizada Reina Valera 2015. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Lo voy a leer otra vez. Necesito, iglesia, que lo entendamos bien. Y si usted se conectó por primera vez, ponga atención a este versículo, va a cambiar su vida. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, engendrados por Dios. A todos los que le recibieron, los que han creído en su nombre. No importa lo que viviste en el pasado, no importa lo que hiciste en el pasado, no lo conocías, no andabas en sus caminos, pero ahora Él ha decidido encontrarse contigo. Por la circunstancia que sea, a muchos de nosotros nos llegó el mensaje tal vez en un tiempo de dolor, nos llegó este mensaje en un tiempo de crisis, en un tiempo de problemas. Y cuando ya no hallábamos la salida, no hallábamos consuelo, alguien nos habló de Jesús, alguien nos dijo, mira, aquí hay esperanza. Y entonces nos invitaron a venir a la iglesia, nos invitaron a venir a escuchar la palabra de Dios. Y entonces ese acto de fe, cuando tú dijiste, oh, yo decido
yo decido que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Entonces eso te convierte en hijo de Dios. Dice todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y sabes, como hijo de Dios tienes la vida eterna. Como hijo de Dios tienes una nueva naturaleza. Nos dio un nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas comienzan a pasar. Nuestra historia pasada comienza a pasar y comenzamos a vivir una vida nueva. Y de repente tu mente y tus emociones empezarán a percibir esa vida nueva. Y empezarás a estar consciente, oh, me siento tranquilo, me siento en paz, ya no soy el mismo, ya no soy la misma de antes, que se angustiaba y se preocupaba. Ahora estoy entendiendo que soy una nueva persona. Y comenzarás a tomar mejores decisiones, tu historia va a cambiar. Y se dirá, cuando conociste a Jesús, tu historia cambió. Ahora ya no nada más será la historia del mundo, será tu historia, será nuestra historia personal. Jesús vino para cambiar nuestra historia personal. El propósito del nacimiento fue que Él quería cambiar nuestras historias y darnos un destino maravilloso y glorioso. Por medio de Cristo Jesús fuimos hechos hijos de Dios. Tenemos acceso a Él, tenemos acceso a todas sus riquezas, tenemos acceso a algo que la Biblia llama herencia y necesitamos conocer la herencia que Dios nos dejó. Una herencia grande, maravillosa, de tantos recursos, de tantas cosas que necesitamos. Cuando te haga falta alguna cosa en tu vida, tú la tendrás porque Él te da una herencia abundante. Así es que, resumiendo, el propósito del nacimiento de Jesús para dar su vida en rescate por nosotros. Nos rescató de las tinieblas, nos rescató del dominio del enemigo, de las obras del diablo sobre nuestras vidas, de tantas cosas que nos rescató, de la enfermedad, de la pobreza, de la maldición, todas esas cosas que venían de generación en generación desde nuestros antepasados. Ahora cambia tu historia, cambia tu linaje. ¿Sabes? Yo fui el primer cristiano en mi familia y cambió todo. Veníamos en una tradición de religión de generación en generación y de maldición en maldición. Pero ahora es diferente. Y tal vez tú seas el primer cristiano en la familia, o tal vez seas la primera familia que comienza a conocer a Cristo. Pero sabes, la historia ha cambiado. Cambia la historia, sigue caminando en esta revelación del Cristo, en esta revelación del propósito por el cual Él vino, para que tus generaciones también caminen por ahí y sus historias cambien totalmente, para dar su vida en rescate por nosotros, para darnos vida eterna, una vida abundante. La vida eterna es conocer a Dios, tener una relación con Él. Y a través de esa relación con Él tenemos las abundancias de las riquezas que hay en su gloria. La Biblia dice que Él quiere darnos a conocer todas esas abundancias y nos da al Espíritu Santo para que podamos entender, para que podamos comprender. Él nos guía, Él nos saca de la oscuridad para traernos a la luz, para darnos una vida eterna. Puedes disfrutar la vida eterna desde hoy y para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Ya no eres un ajeno a estas cosas. Ya no eres indigno. Antes pensábamos que éramos indignos. Antes pensábamos que necesitábamos hacer muchos méritos para ser dignos de que Él nos aceptara, que Dios nos aceptara. Pero nadie podía hacer eso. Nadie, ni el más bueno de todos los buenos sobre la tierra, el que se haya portado bien, a eso me refiero, en ese sentido. Nadie era tan bueno como para poder que sea aceptado delante de Dios. Tuvo que venir Cristo y cambiar nuestro lugar. Él se hizo maldito en la cruz del Calvario, tomó todos nuestros pecados y se hizo pecador para que nosotros fuéramos libres de pecado y tuviéramos una nueva posibilidad con Él, un nuevo nacimiento. Así es que si tú estás recibiendo este mensaje sencillo, pero al mismo tiempo profundo, que nos hace reflexionar, yo estaría dando gracias diciendo: Padre, gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por mi familia. Gracias porque llegaste a tiempo a nuestra casa, a nuestra familia. No se te pasó ni un momento más. No es demasiado tarde. Llegaste en el momento justo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque nos guiaste. Guiaste a personas para que pudiéramos conocerte. Gracias, Padre.
Y si estás aquí por primera vez, yo quiero decirte que este era el mensaje también para ti y que hoy puedes ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo puedo hacer eso, pastor? A todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. Así es que yo te puedo ayudar a hacer una oración y con esta oración tú comienzas a dirigir tu corazón hacia conocer a Jesús. Puedes hacer esta oración conmigo, repite después de mí. Solo cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo. Señor Jesús, ahora me doy cuenta de que he sido un pecador. Yo no te conocía y no sabía tus caminos. Pero ahora tengo una esperanza, quiero conocerte y quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Tuviste un propósito para nacer y ahora quiero que nazcas en mi corazón, que nazca esa fe y esa esperanza. Te abro mi corazón, cedo todo mi pasado y todos mis pecados y te pido perdón por ellos, por toda mi vida pasada y te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Enséñame tu camino y tu palabra, porque yo andaré en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.